Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un corresponde. Vamos a iniciar un tema cuyo nombre, vamos a poner acá, es lógica. Eso es el tema largo que vamos a ver. ¿Qué es la lógica? Bueno, antes de decir qué es la lógica o qué es lógica, en realidad nosotros solemos decir, en el lenguaje diario solemos usar la palabra, decimos, eso que decís tiene mucha lógica, eso que decís no tiene ninguna lógica. Y ese uso del lenguaje cotidiano viene de el nombre de este tema, que es una ciencia, es una disciplina científica. La lógica es una disciplina científica que se parece en la medida en que uno dice, ¿a qué ciencia se parecería más la física a todas las demás? Y uno diría por ahí a la química, o por ahí iría a otra, ¿no? Bueno, ¿a qué ciencia se parece más la lógica? Bueno, a la matemática. Sin embargo, no nace no es un desprendimiento de la matemática, ni algunos lo consideran un tema de la matemática, otros no, pero sí, otros lo consideran un tema aparte, pero son muy afines con la matemática. Es una ciencia que tiene más o menos unos 2500 años. A ver, voy a tratar de ser más preciso. Les decía, bueno, antes de decirle porque quiero ser más preciso. Y me interrumpo para una cosa. Yo por ahí hablo mal o no tengo buena dicción. Y si eso pasa en alguno de estos videos, me lo dicen. Después yo les voy a explicar cómo hacen para comentarme, escribirme y preguntarme cosas sobre los videos. Y me dicen, en el minuto tal, segundo tal, no se entiende bien, no se escucha bien. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Bueno, entonces estábamos con que es una ciencia que tiene unos 2500 años. Pero antes de decir algo más sobre la fecha, voy a decirles que tiene una particularidad, la lógica, como ciencia, y es que si ustedes piensan en cualquier ciencia, cualquier otra ciencia, no hay en ninguna otra de la cual uno diga, el que inventó esta ciencia fue fulano de tal, ¿sí? Fulano de tal inventó la física, fulano de tal inventó la química, fulano de tal inventó la psicología. Hay grandes nombres que fueron grandes precursores, por ejemplo, se sabe que Freud en psicología, aunque hoy está muy desacreditado, pero en su momento, lo pongo acá en chiquito. Cuando pongo, por lo menos hoy, no quiere decir que voy a hacer lo mismo en cada lección, eso iré diciendo. Esto que estoy poniendo acá, que lo pongo en azul, en virome, y en chiquito, casi no se ve ahí. Pueden ampliarlo. Es porque no es tema de lo que tienen que estar ustedes. Yo les hago comentario porque podría decir, la lógica, definición, la lógica es ta, ta, ta. El ta, ta, ta es pu, pu, pu. Y eso sería una clase muy dura, muy aburrida. Entonces, bueno, por ahí les hago algunos comentarios históricos que no digo que la van a convertir en una cosa re divertida, pero por lo menos vamos a tratar de que tenga más hilación, más, no sé cómo decirlo, sea algo un poco más llevadero.
Y que aparte que ponga las cosas en su contexto. También uno podría decir, es decir, la psicología no nace con Freud, el psicoanálisis, ¿no? Era anterior, ya había trabajos de psicología anterior. La, ah, la física moderna nace con un señor llamado Galileo en el siglo XVI, pero no inventa nada de la nada Galileo tampoco. Y de hecho, de física, y de temas de física, se viene hablando, se empezaron a estudiar hace más de 2500 años, de antes de la lógica. Y así con cualquier otra ciencia que quieran pensar, de la química. De la química, el que se considera el padre de la química, un señor francés que se llamaba Lavoisier, que le cortaron la cabeza en la Revolución Francesa porque además era recaudador de impuestos, no terminó muy bien, pero era muy inteligente. Pero él no inventó la química de la nada, ¿sí? La diferencia que tiene la lógica, que no hace, o sea, no importa, no lo hace mejor, ni peor, ni más científica, ni menos científica, ni nada. Es una curiosidad que tiene la lógica. Es que la inventó una persona. En un momento determinado, en un libro determinado, esa persona, les repito, todo esto que escribo así, no es parte de lo que tienen que saber, son comentarios que les voy haciendo para situarlos. Un señor llamado Aristóteles que vivió entre los años 384 y 322 antes de Cristo. No se crean que me lo acuerdo de memoria, por eso lo fui a buscar. Pero, o sea que si estamos en el 2020, tenemos 2000 más 300 más 20 más 84, 4. Y bueno, nació hace unos 2400 años. Cuando dije 2500 años, entonces estaba haciendo una aproximación. Entonces Aristóteles inventó la lógica y la expuso en un libro. Escribió un libro sobre este tema nuevo. Él dice, es un tema nuevo que se llamó Primeros Analíticos. El libro, no importa, no voy a poner el nombre del libro, pero sí interesante la fecha, más o menos en el 350 a.C. O sea, hace 2370 años, más o menos. ¿Sí? Hace tiempo, hace mucho tiempo. Por ahí hay otras disciplinas científicas que podrían decirse que tienen autor, por ejemplo la genética de un señor que se llamaba Mendel. No lo voy a escribir porque es un comentario al pasar dentro de un comentario al pasar. Pero en realidad lo que hizo Mendel es una teoría, un temita dentro de la biología. Pero esto es una ciencia nueva lo que inventó Aristóteles. ¿Y quién era Aristóteles? Bueno, Aristóteles era un científico de esa época que vivía, trabajaba. Bueno, el concepto de trabajo, habría que explicarlo, lo que era el concepto de trabajo en esa época, pero diríamos que trabajaba, o desarrolló lo que hizo en Atenas, la capital de Grecia, que sigue siendo hoy Atenas, la capital de Grecia. Lo único que Grecia era... no existía Grecia como país, sino que Grecia era un montón de países. Pero en la capital de uno de esos países era Atenas, y Aristóteles desarrolló casi toda su vida ahí, pese a que él nació en otra ciudad que se llamaba Estagira. Ya le digo, Atenas, más vale que conozcan las capitales del mundo, no se los voy a escribir,
Esta gira no conoce, pero no importa, no, voy a escribir todo lo que diga, que sea lateral. Y entonces dice, bueno, sobre este tema no hay nada. Bueno, perdón, antes quiero decir esto. ¿Qué era un científico en esa época? Porque si ustedes buscan en una enciclopedia quién era Aristóteles, lo que van a encontrar eh, casi siempre es que fue un filósofo. En algunas enciclopedias les dirá, era un filósofo y un científico. ¿eh? Y en otras dirán simplemente era un filósofo. Va a parecer más como filósofo que como científico. ¿Y qué es esto de la filosofía? No los pienso volver locos con qué cosa es la filosofía, porque no viene al caso, pero sin duda la palabra filosofía la habrán escuchado, igual que la palabra ciencia, filosofía. Y lo que les voy a decir es esto. La palabra ciencia es una palabra relativamente nueva. Relativamente nueva, estaba hablando de algo que ocurrió hace 2500 años. Cuando digo relativamente nueva, digo que tiene unos 300, 400, 500 años con el sentido que tiene hoy la palabra ciencia. Antes simplemente era la palabra que quería decir conocimiento o algo así, pero hoy por ciencia entendemos algo más que conocimiento, ¿no? Bueno, y antes se usaba la palabra filosofía o ciencia, o se usaba la palabra filosofía indistintamente para hablar de ciencia, o sea, no había diferencia entre filosofía y ciencia. Lo que hoy llamamos filosofía y lo que hoy llamamos ciencia era lo mismo. Si alguien le preguntaba a Aristóteles, suponiendo que él entendiera la palabra ciencia, ¿no? O sea, ¿vos qué sos, filósofo o científico? Y es lo mismo que si me preguntas, ¿vos sos médico o doctor? ¿Vos sos odontólogo o dentista? ¿Vos sos oftalmólogo u oculista? Es lo mismo, filósofo o científico. No había diferencia entre filosofía y ciencia. Esa es una distinción mucho más moderna, ¿sí? Entonces, en su trabajo, vamos a decir, científico, Aristóteles se dice, habría que trabajar con algo que fundamente otras cosas que estoy estudiando. Fíjense qué interesante que aparece acá la palabra fundamento, que está en el nombre de esta materia, que fundamente, que le dé base, más credibilidad, y la voy a desarrollar, ¿sí? Y él no la llama lógica, pero inventa la lógica. Claro, lo que inventa es una pequeña teoría, pero que es completa, digamos, que no le falta nada en sí mismo, digamos que toca esta cantidad de temas, pero es completamente cerrada, es como un juego que está perfecto, como el ajedrez, que es un juego de todos los juegos que existen, pero es un juego, piensen en esto, en un juego que es completo en sí mismo, ¿sí? Que es perfecto en sí mismo. Igual que lo es el Go, que es un juego chino, igual que lo es el truco o cualquier juego de naipes, ¿sí? Bueno, es decir, no era una cosa hecha por la mitad que arrancó, no. Es relativamente pequeño el desarrollo que hace él, pero pequeño en el sentido de que abarca un tema chico. No pequeño en el sentido de que arranca un cachito de tema. Bueno, y ustedes seguirán, bueno, pero ¿y qué es la lógica? Bueno, prefiero contarles todo esto y después iremos a qué es la lógica. Así que seguimos adelante. Muy bien. Bueno, filosofía es igual a ciencia. 3 veces pongo el igual, que en esa época la filosofía era igual a ciencia. Bueno, durante
los 2 milenios siguientes hay más científicos, filósofos, les repito, era lo mismo, que agregan más temas a la lógica. Entonces la lógica se hace más grande en cuanto que abarca más temas. Lo que hizo Aristóteles sigue igual y sigue ahí adentro. Y nunca, hasta el día de hoy, se ha dicho lo que hizo Aristóteles está mal, lo que hizo Aristóteles tenía un error, como si podemos decir de algunas teorías científicas que se han abandonado y porque estaban mal, ¿sí? Incluso Aristóteles, que también se dedicó a la física, desarrolló algunas teorías físicas que eran equivocadas, ¿sí? Y eso pasa en la ciencia, que se descubre que una teoría estaba equivocada y bueno, se abandona y se trata de buscar una teoría nueva porque la vieja estaba equivocada. Ustedes lo están viendo con lo que está pasando con la pandemia de COVID-19, con lo que pasó con la pandemia, que primero hubo una teoría de que los barbijos servían, después hubo una teoría de que los barbijos no servían, ¿eh? Entonces se van sustituyendo unas por otras. Bueno, eso nunca pasó, en 2500 años nunca pasó con la lógica desarrollada por Aristóteles. Se sigue considerando válida. Lo que pasa es que abarca un tema relativamente chico, ¿eh? Bueno, toda esta ampliación se da sobre todo hasta fines de la Edad Media, ¿eh? O sea, más o menos, la Edad Media termina cuando, para que se sitúen, cuando Colón, no es la fecha que se toma, pero es con pocas décadas de diferencia, cuando Colón descubrió América en 1492. Otros toman 1453, o sea, hace un poco más de 500 años. Después queda medio estancada y hacia 1850 se le empieza a dar mucha bolilla otra vez a la lógica y se hacen nuevos desarrollos por investigaciones que surgen en matemática y para, digamos, por la relación que tenían con esas investigaciones en matemática y para fundamentación de la matemática, da un gran salto, un gran crecimiento la lógica, ¿eh? Y fíjense, el tema de Aristóteles quedó ahí chiquito y ya pasa a ocupar todos estos temas, ¿sí? Es decir, se convierte en una gran disciplina y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo hasta, digamos, hasta 1930, sigue creciendo mucho. En realidad nunca para de crecer a partir de ahí, pero ese crecimiento fue muy, muy, muy bestial. Nada de lo desarrollado antes se considera erróneo, ¿sí? En realidad esto es una característica de la lógica y de la matemática. Es muy difícil que una teoría matemática se considere errada. Lo que se puede considerar es que sirve o no sirve, en todo caso, que cumple la función que pretende o no. Puede ser que determinados cálculos se consideren errados, ¿sí? Y que bueno, la lógica comparte eso con la matemática porque esto también lo pongo como algo aparte, una ciencia formal. ¿Qué quiere decir que es una ciencia formal? Que no habla de la realidad concreta del universo o del mundo, sino que habla de cosas abstractas, como los triángulos. Sí, hay cosas triangulares en el mundo, pero no hay triángulos puros en el mundo, por ejemplo. O los números y demás. O las raíces cuadradas, ¿sí? La idea es esta, para decirlo fácil. Son ciencias que se desarrollan todas en el pizarrón. No tienen que hacer ninguna observación, ningún experimento, no tienen que ir a observar nada. Esas son las ciencias formales, ¿sí? Y por eso es común que en las ciencias formales no pase esto de que digas, estaba errada y por eso patatín patatero. Este era un comentario por esto. Entonces, bueno, estábamos que más o menos sigue creciendo, pero el gran crecimiento se da en la segunda mitad del siglo XIX que empieza. Y
ya